Ok, vamos a continuar con la clase de programación en PSInt. Vamos a seguir trabajando, dándole un poquito más de dificultad a los ejercicios que estamos realizando. Ok, obviamente en la parte de arriba escribimos, vamos a escribir el nombre del proyecto y vamos a realizar una calculadora donde sume dos números que el usuario obviamente escoja. Para ello vamos a utilizar la función otra vez escribir. Vamos a poner un texto y vamos a poner, pongamos una bienvenida primero. Vamos a poner bienvenido para dar el mensaje inicial. Luego vamos a decir ingrese un número y luego vamos a utilizar otro escribir para pedirle un segundo número. Ingrese un segundo número. Aquí en el bienvenido vamos a agregar bienvenido a la calculadora de suma, para especificar que solamente vamos a hacer suma de momento. ¿Ya? Bienvenido a la calculadora de suma. Entonces nos va a decir ingrese un número y luego ingrese un segundo número. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar para ver cómo se está comportando. Entonces, fíjense, bienvenido a la calculadora de suma, ingrese un número, ingrese un segundo número. El problema, obviamente, que en el ingrese un número tenemos que leer el número que el usuario va a digitar, por ende vamos a ocupar una variable cualquiera. Podría ser X, podría ser num1, por ejemplo, dando a entender que va a ser el número 1. Y también podríamos utilizar para el segundo número la función otra vez de leer num2. De esta forma nos solicita acá un número y lo guardamos en la variable num1 y luego escribir un segundo número y lo guardamos en num2. Vamos a ver si es que está funcionando de momento lo que llevamos. Va a decir bienvenido a la calculadora de suma, ingresa un número, por ejemplo 5, ingresa un segundo número 5 y finaliza el programa. ¿Por qué? El algoritmo, ¿por qué? Porque después de solicitarnos el segundo número, que lo ingresamos, finaliza el programa. Entonces, ahora viene la parte de la matemática. Podemos hacerlo de dos formas. Una de las formas que yo recomiendo es que hagamos una nueva variable. Recuerden que las variables siempre quedan en color negro. Fíjense, negro, negro. Las variables que están, las que están definidas quedan en azul, como escribir, leer, etc. Y los textos quedan en verde. Entonces, las variables siempre van a quedar en color negro. Vamos a poner como variable suma. Y suma va a ser igual a ¿qué? A num1 más num2. Entonces vamos a poner escribir, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para entregarle un mensaje. Recuerden que el escribir es para entregarle un mensaje al usuario. Entonces vamos a decir su resultado es, ponemos dos puntos y un espacio, y acá ¿qué vamos a poner? La variable que contiene nuestra respuesta, o sea suma. ¿Por qué? Porque suma es el número 1 que ingresamos acá más el número 2, el primer y el segundo número que ingresamos. Vamos a ver si es que está funcionando. Entonces, vamos a poner bienvenido a la calculadora de suma, ingreso un número 5, ingreso un segundo número 80 y nos va a dar, su resultado es 85. Entonces, nuestro programa está funcionando. Pero vamos a hacer un pequeño detalle. Voy a eliminar de momento suma. Y voy a eliminar también la variable suma. ¿Ya? Fíjense que antes nos preguntaba, se estaba ejecutando, nos va a decir bienvenido a la calculadora de suma. Me dice ingresa un número. ¿Qué pasa si yo quiero ponerle t, siendo que t no es un número? Pongo enter y pareciera que me la acepta.
ingreso un segundo número, por ejemplo, P, puse una comilla antes y me lo acepta. Entonces nosotros lo que tenemos que realizar es hacer una definición, definir, voy a volver a agregar la suma acá y también la suma acá. Tenemos que especificar que la variable que se debe ingresar debe ser numérica. Entonces vamos a poner definir num1 como, por ejemplo, real. De esta forma, como real. De esta forma estamos diciendo que el número 1 sí o sí tiene que ser un número. Si yo pongo una letra, pongo una palabra, pongo un carácter que no sea número, no lo va a aceptar. De la misma forma, vamos a poner definir num2 como real también. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con que también pueda aceptar este solamente como número. Entonces, hagamos una ejecución. Yo voy a poner bienvenido, o sea, nos dice bienvenido, ingreso un número, supongamos que yo quiero poner y no me la acepta. ¿Por qué? Porque yo definí que solamente tienen que ser números. Reiniciamos, pongo 90, luego pongo 90 y me entrega un resultado de 180. De la misma forma, si nosotros queremos que el programa no solamente nos entregue la suma, vamos a cambiar aquí, bienvenido a la calculadora, y quiero que me entregue todos los resultados posibles aritméticos, por ejemplo, resta, podríamos decir que resta es igual a num1 menos num2. Entonces podríamos poner el resultado de la suma es suma, pero ponemos un escribir, su resultado es, perdón, acá vamos a poner el resultado, y acá también, para que tenga un poco de lógica, de contexto, el resultado de la resta es, acá también, de la suma es, y acá llamamos la variable resta. Y así también podríamos generar distintas variables, como generar la de multiplicación, que podríamos llamarla mult, y acá tendríamos que poner el signo de multiplicación. Podríamos también generar el de la división, que le podría llamar div, da igual el nombre, división, y pongo num1 dividido en num2, entonces genero una nueva variable, y así podríamos ir replicando acá el resultado de la suma, de la división, de la multiplicación. Yo en este momento solamente me voy a quedar con esta, solamente habría que replicar esto hacia abajo, poniendo el resultado de la suma, multiplicación y división. En este momento voy a ejecutar para ver si es que me entrega el de la suma y el de la resta. Voy a poner como número 65 y como segundo número 34, entonces me entrega tanto la suma como la resta. Entonces de esta forma terminamos el video garantizando cómo podemos hacer sumas, restas, multiplicación, división, si quisiéramos hacer el módulo también de los números. Así que por esta parte quedamos hasta aquí.